En la clase de hoy vamos a empezar a ver ya proporcionalidad y vamos a retomar algunos conceptos vistos en la primera etapa también. Es un tema integrador que nos va a ayudar a nosotros a cerrar el cuatrimestre. Como habrán visto en las actividades que han hecho antes de mirar la videoclase, habrán ya identificado los diferentes conceptos. Uno de ellos es la proporcionalidad. Ustedes han visto que la razón es el cociente entre dos números. Por ejemplo, la razón entre 2 y 5 se escribe y se lee 2 es a 5 y el valor de la razón sería el resultado de esta división. De hacer la división de 2 entre 5 nos da el resultado del valor de la razón. Por ejemplo, puedo decir que dos alumnas presentaron la tarea de 5 o puedo decir que dos alumnos cumplen en el mes de septiembre de los 5 que tengo. Una razón expresa una relación entre cantidades. También habrán visto ya el significado de una proporción. La proporción se forma justamente cuando se igualan dos razones y el resultado de este valor de cada razón obviamente que tiene que ser el mismo número. El valor que yo obtenga aquí tiene que ser exactamente igual. Aquí, por ejemplo, les enseñé a leer 2 es a 5, como nuestro igual funciona como un como, 6 es a 15. Al numerador de la primera fracción y al denominador de la segunda fracción se los, en este caso, denomina al numerador y al denominador extremos. Y al, en este caso, denominador de la primera fracción con el numerador se los denomina medios. Entonces, como verán, los extremos estarían pintados en verde aquí y los medios en amarillo. La estrella de las definiciones en este caso viene a ser la propiedad fundamental, que es la que nos permite hacer diferentes cálculos como ustedes intuitivamente lo están haciendo. La propiedad fundamental de las proporciones nos dice que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. El producto, en este caso, de los extremos es igual al producto de los medios. Multiplicar A por D es lo mismo que multiplicar B por C. Tendría que ser exactamente el mismo resultado para que digamos nosotros que las dos razones que tenemos forman una proporción, es decir, son una igualdad. Aquí 2 es a 5 como 6 es a 15, si multiplicamos el valor 2 por 15 nos da 30 y 5 por 6, que serían los medios, también nos da 30. Verificamos entonces que forman una proporción. Es más, si nosotros hacemos el cociente de 2 dividido entre 5, nos da el número 0,4. Y 6 dividido entre 15, verifiquen ustedes con calculadora, también les va a dar el mismo resultado, 0,4. Esta propiedad nos ayuda a nosotros a calcular justamente cantidades cuando debemos hacer en proporción una torta, en vez de hacer para 10 personas, hacerla para 50, para 70, para 100. Las reposteras usan mucho las proporciones para poder trabajar, los panaderos. Piensen ustedes quién más podría usar las proporciones para hacer cálculo de cantidades. Vamos a los ejercicios propiamente disciplinares que nos van a ayudar a retomar contenidos anteriores. Empezamos con los más sencillos. El ejercicio 2 nos pide que complete con los números para que se formen proporciones. Podemos hacerlo teniendo en cuenta la lógica y podemos haciendo teniendo en cuenta el razonamiento que acabamos de ver. Sabemos que los extremos, el producto de los extremos, 7 por 63, nos tiene que dar igual al producto de 9 por el valor que tenemos que encontrar.
Si hacemos esta cuenta, al hacer 7 por 63, obtenemos un cálculo numérico o un resultado que, para encontrar el valor que queremos saber, lo que debemos hacer con el 9 es pasarlo al primer miembro que está multiplicando, pasaría dividiendo y nos daría el resultado del valor que debemos completar para que esté la proporción completa. En este caso nos está faltando el valor de un medio. Tenemos los dos extremos y nos está faltando el valor de un medio. Ustedes pueden hacer las cuentas y encontrar cuál sería este valor que nos llevaría a nosotros a completar la proporción. Esa es la manera, en este caso, matemática más rápida para poder resolver. Del mismo modo, podemos trabajar con las proporciones que siguen, quedándonos pendiente este tipo de trabajo. Ustedes saben que el producto de 18 por 8 es igual al valor de la primera incógnita por la segunda. Este ejercicio lo vamos a trabajar en la última parte de esta cartilla para que luego lo retomen. Pasando a la otra actividad, entonces, nos propone la actividad que lean los siguientes enunciados y escriban la razón entre las cantidades. En el primer enunciado se lee: 3 de los números de un dado son pares. Tendríamos que escribir nosotros esta comparación como una razón. ¿Cuántos números hay en un dado? Ustedes podrían contestar que los números que aparecen en el dado son 6 porque son 6 caras. De esos 6, 3 son números pares. Entonces la proporción que armaremos será 3 de lo total que son 6. 3 de 6, si nosotros hacemos una reducción, podríamos simplificarle y decir que 1 de 2 es una proporción. Es una razón proporcional a la razón dada en el enunciado. Solamente se les pide que escriban la razón entre las cantidades dadas. A modo de ejemplo, les hago observar que ya he armado una proporción del 3/6 con la fracción 1/2 porque son exactamente el mismo valor. Verifiquemos, 3 por 2 es 6 y 1 por 6 es 6. La propiedad fundamental se verifica. El multiplicar los extremos y multiplicar los medios nos da exactamente el mismo resultado. Del mismo modo, ustedes tendrán que trabajar los ejercicios propuestos para armar simple y sencillamente las razones. En el caso de que sean posibles, seguramente podrán advertir alguna situación en la que tal vez no puedan resolver. El ejercicio siguiente se les pide que completen la tabla. Con el marco teórico que hemos leído y hemos visto en las actividades de la 1 a la 5 en la clase, supongo que se han ido dando cuenta quién es el antecedente y quién es el consecuente, por lo que ustedes tendrían que escribir la razón. La razón puede estar escrita como un solo número o como una división. Si tengo el antecedente menos 3 y el consecuente 2, mi razón es menos 3 medio o mi razón será menos 1,5. Porque 3 dividido entre 2, como habíamos visto en la primera etapa, nos da el valor 1,5. Piensen que es dinero. 3 pesos dividido entre 2 chicos me da 1,50 pesos. Como este tenía un antecedente negativo, entonces no me queda otra que mi razón es un número negativo. Ahora bien, el ejercicio
3, el C, en este caso de la actividad que estamos resolviendo, ya nos da el resultado de la razón. Entonces yo puedo decir que para resolver esta actividad, sé que menos 7 dividido a un consecuente me da por resultado el valor 1,75. Tengo varias maneras de proceder, pero la más sencilla quizás sería poner menos 7 sobre algo igual y transformar esta expresión decimal a una fracción. Como veremos, tenemos el número 1,75 que tiene dos cifras decimales. Se transforma en el valor 100 en el denominador, es decir, 175 sobre 100. Y ahí podemos buscar nosotros nuestro consecuente, aplicando la propiedad fundamental en la que multipliquemos 7 por 100 para luego multiplicar los medios y encontrar el resultado. Sabemos que menos 7 multiplicado por 100 por la propiedad fundamental es igual al valor que quiero encontrar, podríamos llamarle X, multiplicado por 175. Si trabajamos a modo de ecuaciones, 7 por 100 nos da 700. Resolvemos el primer miembro, menos por más es menos. Y lo que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, dividido 175. Este sería el valor de la incógnita que queremos encontrar. En este caso, nuestra incógnita sería el consecuente. Puedo resolverlo con una calculadora o bien puedo reducir la fracción de modo que encuentre la fracción irreducible. 700 dividido entre 175, ustedes van a encontrar como solución el valor del consecuente. Y la regla de signos que corresponde se debe efectuar para poder encontrar correctamente este consecuente. Si es que han hecho los cálculos, van a ver que esta división nos da el número 4, que tendrá signo negativo. Es decir, mi consecuente será el número menos 4. Y como nosotros armamos una razón, 7 dividido entre 4 nos tendrá que dar 1,75 positivo, porque menos por menos nos da más. Cada uno de los ejercicios podrían ser planteados de aquí en más de este modo, para que ustedes puedan resolverlos correctamente. Tengan en cuenta que todas las fracciones, los números decimales que se han ubicado como razones, son números que tienen la unidad seguida de 0 en el denominador. En el ejercicio 3 se les pide que calculen la razón entre los siguientes números. La razón entre el número 3 y el número 2,5. Es decir, la razón es la división de 3 y 2,5. Cada uno de estos cálculos los van a hacer uno por uno usando las operaciones básicas que hemos trabajado. 3 dividido entre 2,5 es lo mismo que tener 3 dividido entre 25 décimos, porque hay un solo lugar después de la coma. Ustedes saben que una división se transforma en una multiplicación y se invierte la fracción del divisor. 3 por 10 sobre 25. Voy a reducir lo que crea conveniente, por ejemplo, entre 5 me va a quedar 2 y me va a quedar 5 y voy a encontrar el valor de la razón. 3 por 2 sería 6 sobre
5. Entonces, la división entre estos valores nos va a quedar 6 sobre 5, 6 quintos. Cada una de las actividades que se presentan en el ejercicio 3 deben ser resueltas con sus cálculos auxiliares. Si hay que convertir la expresión decimal a fracción, se deberá hacer, de modo que se pueda repasar los contenidos vistos en la primera etapa, recordando que son contenidos que estamos siendo retomados. Aquí voy a calcular la razón entre 7 y 2 catorceavos. 7 dividido entre 2 catorceavos. Se resolverá aplicando el procedimiento de la división. 7 por 14 medios. Se puede simplificar. En este caso el 14 y el 2 me va a quedar de 7 y aquí me va a quedar de 1 y luego resolver. 7 por 7, 14. 14 sobre 1 nunca se anota. Entonces el resultado de la razón entre esos dos valores, entre el antecedente y el consecuente, nos da el número 14. Todos estos cálculos deben ser efectuados en la carpeta. En el ejercicio 5 se les pide que encuentren el valor de este cuarto proporcional. Aquí se vuelve a proceder del mismo modo que venimos trabajando, aplicando la propiedad fundamental. Resolvamos el ejercicio C. Para encontrar el valor de nuestra incógnita, llamémosle X, multiplicamos los extremos y lo igualamos al producto de los medios. La propiedad fundamental. El producto de los extremos es igual al producto de los medios. Estas cuentas que son tan sencillas y elementales, se les pide que las hagan una por una en la hoja utilizando la conversión de la expresión decimal a expresión fraccionaria. Es decir, que traten de hacer todas las cuentas repasando contenidos. Para poder resolver, ya hemos planteado la propiedad fundamental, ahora empezamos a resolver. 6 por x nos quedará 6 por x. 3,2 por 5 transformaré a decimal, 32 décimos por 5, y simplificaré de modo que pueda resolver. Por ejemplo, entre 5 me queda de a 1 y me queda de a 2. Puedo volver a simplificar. El 32 y el 2 me queda de 1 y aquí la mitad de 32 es 16. Entonces ahí resuelvo. 16 por 1 dividido entre 1 me queda de 16. Para encontrar el valor de x, lo que está multiplicando pasará dividiendo. Entonces el valor de la incógnita, si simplifico y reducimos, la mitad de 16 nos va a quedar 8 y la mitad de 6 es 3. Es decir, el valor que va en el ejercicio C, es 8 tercios. Tenemos que escribir todas nuestras incógnitas en la medida de las posibilidades, de modo que sean fracciones. Para repasar un poquito, este 8 tercios lo vamos a escribir como número decimal. Es decir, dividir 8 entre 3 y encontrar el decimal y clasificarlo. 8 dividido entre 3 nos da el número 2,66666, es decir, un número periódico. Es un número decimal periódico puro. En esta actividad, el valor de la incógnita que encuentren la deben escribir como fracción, como decimal y clasificarlo. Este ejercicio es completo para hacer un repaso de la primera etapa.
Otro ejercicio que podemos resolver es el ejercicio D, a modo de ejemplo, para que ustedes puedan hacerlo en la casa. Veamos. Se pide que encuentren el valor de la incógnita, es decir, plantear la propiedad fundamental. 2,5 multiplicado por x, que es mi valor incógnita, es igual a 2 por 5,2. De ahí encontrar el valor del resultado. Practicamos. 2,5 es lo mismo que tener 25 décimos. Un solo lugar decimal es un decimal exacto, entonces va con ceros. Y aquí debo multiplicar 2 por, lo voy a escribir bien, 52 sobre 10, porque también es un solo lugar después de la coma. Esto va multiplicado por x. Resuelvo mi producto. Como verán, se puede simplificar. 10 dividido entre 2 me queda de 5 y 2 dividido entre 2 me queda de a 1. Como este termina en cifra par y este en 5, no se puede seguir simplificando. Entonces, 1 por 52, 52. Y 1 por 5, 5. 52 quinto. Tengo un 1. Lo que está multiplicando pasa para el segundo miembro dividiendo. Es una ecuación. Esto pasa al segundo miembro. Pasa como una división. 25 décimos. Como hemos estado haciendo de repaso, entonces una división se transforma en un producto. La primera fracción se copia como está y la segunda se multiplica invertida por 10 sobre 25. Se reduce todo lo que se puede y nos quedaría 5 dividido entre 5, 1. 10 dividido entre 5, 2. Como verán, ya no se puede reducir, entonces se multiplica derecho. 52 por 2 nos queda 104 y 25 por 1 nos queda 25. Cuando hemos resuelto este valor de incógnita, o sea, es decir, cuando hemos calculado el extremo que nos faltaba, lo vamos a escribir como número decimal. Para pasar a número decimal, lo que tenemos que hacer es dividir. 104 dividido entre 25, que pueden usar la calculadora para esa tarea, les da el número 4,16. Este número 4,16 es un número decimal, pero no es periódico, ni periódico puro, ni periódico mixto. Es un número decimal exacto. Entonces tendré que clasificarlo cada vez que encuentre el resultado. Vamos a borrar y vamos a poner la solución. El número que va en este casillero es el número 4,16 o bien el número 104,25, que es exactamente la misma expresión, escrita en forma fraccionaria y en forma decimal. Todos los ejercicios propuestos en la actividad 5 deben estar resueltas, de modo que estén clasificadas las expresiones decimales e identificadas. El ejercicio 7, que en este caso es la frutilla del postre para el cálculo, en este caso se supone que voy a encontrar el valor de los medios. Si ustedes se fijan, los medios en ninguno de los ejercicios está. Son las incógnitas. Figuran como dos incógnitas. Entonces, vamos a resolver de modelo la actividad A. Para hacerlo, obviamente, aplicamos la propiedad de las proporciones. La propiedad fundamental de las proporciones.
65,3 con periodo en 3, este extremo multiplicado por este otro, por 3, es igual a el valor del medio A por A, es decir, estos extremos. Para resolver, lo primero que voy a hacer es pasar a fracción. Voy a ir a un cálculo auxiliar prolijo en el que yo pueda trabajar para hacer las cuentas necesarias. 65 con periodo en 3, el modo de pasarlo a fracción era copiando el número como está, 653 sin coma. Se restaba la parte que no tiene periodo, 65, en el numerador. Y en el denominador se contaban cuántas cifras tenían periodo y se colocaba tantos nueves como periodos había. Si era una expresión decimal, en este caso mixta, se colocaban los ceros que eran necesarios. Como aquí hay un solo lugar decimal con periodo, el único denominador que va es el 9. Se efectúa la resta, 653 menos 65, nos da 588 novenos. Nos conviene dejarlo como está, 588 novenos, lo multiplicamos por 3. Resolvemos el valor de A por A elevado a la 1 por A elevado a la 1 nos queda A elevado al cuadrado. Entonces, resolvemos la multiplicación. El 9 y el 3 se pueden simplificar. Me queda 1 y me queda 3. 588, me fijo si se puede simplificar entre 3 sumando las cifras. 8 más 8, 16, más 5 me da 21. 2 y 1, 3. Es decir, es múltiplo de 3. Por lo tanto, puedo dividir este valor entre 3. Y si no, resolver 588 por 1 me da 588. Todo sobre 3, porque el 3 se multiplica por el únito que está aquí abajo y no se anota. Y al efectuar la división de 588 sobre 3, voy a encontrar que la solución es 196. A por A era A elevado al cuadrado. Como quiero encontrar el valor de A, lo que estaba como potencia pasa para el miembro, que en este caso no tiene la incógnita, es el primero, como raíz. Y la raíz cuadrada nunca se anotaba el índice. La raíz de 196, si ustedes sacan la cuenta, buscaremos qué número multiplicado 2 veces nos da 196. Es decir, podemos pensar, 10 por 10 ya nos daba 100, este 196, o sea que es un número más alto, y empezar a probar hasta encontrar, o bien sacarlo con la calculadora. 11 por 11 nos daba 121 y así sucesivamente. La raíz de 196 es el número 14. Entonces el valor de A es el 14. Este sería el resultado que estamos buscando. Todos los ejercicios propuestos en esta actividad son para calcular de este mismo modo. Todos se resuelven de la misma manera. El planteo sería multiplicar los extremos, 100 por 0,25, y este resultado es igual al producto de los medios, C por C. C por C nos da C al cuadrado, porque C a la primera y C a la primera, cuando había la misma base, se sumaban los exponentes. Multiplicar 100 por 0,25 les queda de tarea convertirlo a fracción.
Estos procedimientos con las conversiones deben quedar en la carpeta, no resolverse con calculadora, porque lo que estamos haciendo es repasando conversiones y operaciones con números decimales. Como tiene dos lugares después de la coma, no hay periodo, entonces 25 sobre 100. Como ven, aquí se puede simplificar el 100 con el 100 y simplemente nos queda el 25. Y lo que está como potencia pasa como raíz. Porque estaba como exponente, pasa con la operación contraria. La raíz de 25 será 5. Este es el número que nosotros estamos buscando. Les queda de tarea las actividades propuestas.